invitarles a abrir la Santa Biblia en el libro del profeta Isaías, el capítulo 58. Isaías, el capítulo 58. La palabra del Señor nos dice en el verso número 13: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. En este día tan especial, que es el día del Señor, qué bonito es andar en sus caminos y hacer de este día una delicia. Aquí llueve mucho en este momento, está fuerte la lluvia, y es una bendición, pero en otros lugares quizá esté afectando la lluvia, como sabemos en Guerrero. Pero en medio de todo eso, el Señor nos invita a que este día sea un día especial. Así que coloquémonos en sus manos y disfrutemos de su presencia. Vamos a iniciar este programa recibiendo este día santo con oración, y vamos a invitarles a que puestos de rodillas tengamos la oración de inicio. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque nos has permitido entrar a estas horas sagradas, donde encontramos descanso, paz, comunión, libertad en Cristo Jesús. Amén. Pedimos que nos perdones si en algo te hemos faltado y ofendido, y que nos apartes del mal, y que nos ayudes a comprender que este día es valioso por tu presencia. Amén. Porque es el día establecido desde el Edén para bien del hombre. Que podamos ser restaurados, santificados, que podamos ser sellados en este día. Y que podamos estar en armonía y en paz y en seguridad en el nombre de Cristo. Pedimos que bendigas a todos los que se han conectado. Allá está en Aguascalientes mi esposita y Janet, bendícelas allá, que están unidas a este servicio, y Canadá, Estados Unidos, Sudamérica y otros lugares de México también. Permite que nos gocemos en este día y que disfrutemos de este día en paz y en gozo, que sea una delicia y que glorifiquemos tu nombre. Bendice a cada familia aquí representada. Te pedimos, Señor, por los enfermos. Te pedimos por quienes tienen problemas y por cada hogar aquí representado. Danos tu bendición y tu presencia en todo momento, y bendice tu palabra en este momento y el estudio que tendremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, feliz sábado. Feliz sábado A todos, y feliz sábado también allá en Aguascalientes, allá en Chile. Feliz sábado.
Así que damos gracias al Señor por estos momentos tan importantes, porque sabemos que el Señor Jesús viene pronto. Bueno, feliz sábado. Estamos entrando a un día muy especial y nos da tanto gusto poder estar en él. Damos gracias a Dios por todo ello y pues qué bendición. Ahora nuestro hermano Julio de Cosico le tocó el sábado aquí y Aurelio, que oramos también porque su familia esté bien allá en Cosico y que pronto puedan estar allí juntos. Desde Ocosingo, nuestro hermano, que a la iglesia de Ocosingo, por la cual siempre oramos, deseamos que Dios les bendiga y un feliz sábado. Bien, vamos a, no sé si hay un especial, no sé si alguien quiera participar podemos cantar un himno más, nada más que no lo vamos a poder poner en la pantalla porque ya estoy usando la pantalla. Vamos a cantar el 380, contendamos siempre por nuestra fe. 380. Bueno, de pies y cantamos. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Amén. Pueden sentarse y estar cómodos para este estudio de este sábado, ya de noche, para amanecer sábado también. Vamos a estudiar y abrir la Biblia en el
Evangelio de Mateo, el capítulo 24, el verso número 21. Mateo 24, 21 y 22. El que quiera darle lectura en voz alta puede hacerlo con toda confianza. Amén. Amén. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Entonces dice ahí la Biblia que viene una gran aflicción cual nunca fue. ¿Dónde más menciona eso la Biblia? Daniel. En Daniel 12. Una gran tribulación cual nunca fue. Entonces es de la misma que habla Daniel. Pregunto, ¿ya pasó o viene? Viene, ¿Eh? pero se repite porque ya había pasado. Se repite. Pero hay una cual nunca fue, dice, o sea, ya hay una que fue grande, pero viene una cual nunca fue. Entonces, todos los cristianos tenemos que ser conscientes que vienen tribulaciones, que vienen pruebas, que vienen aflicciones, y que de todas las aflicciones que han habido a lo largo de la historia viene una cual nunca fue. Definitivamente. Bien, entonces, ¿qué terrible será esa tribulación? Pregunto yo, ¿cuán terrible será? ¿Qué es lo que entendemos con esa gran tribulación? ¿Qué traerá? ¿Cómo será esa aflicción? ¿De qué se tratará? Cuando leemos el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, del verso 12 al 17, encontramos que el cielo se recorre como un pergamino, como un libro, que las islas se mueven de su lugar y que los hombres piden a las peñas que caigan sobre ellos y que los escondan de aquel que está sentado en el trono, porque el gran día de su ira es llegado. ¿Y quién podrá estar firmes? Esa es la misma tribulación cuando se está hablando acerca de la última parte del sexto sello. Pero bueno, mientras pensamos en esas aflicciones que ya iniciaron, el siguiente versículo que acabamos de encontrar nos dice en el verso 22: si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué cosa? Ninguna carne sería salva, mas por causa de los elegidos aquellos días, ¿qué cosa? Serán acortados. Serían acortados. Muy importante. Entonces estudiemos esta noche hasta ver hasta dónde nos da tiempo, porque si se cansan, les da hambre o sueño, pues yo termino. El corto tiempo del fin. Pero el tiempo se ha cortado. Pregunto rápidamente, ¿cómo se acorta el tiempo? ¿Será cierto eso? ¿Podemos percibirlo? Sí. Porque los relojes siguen marcando igual. Pero los días se van muy rápido. ¿Y cómo entendemos eso? El día va rápido y el horario de las manecillas van igual. El año se pone. ¿Se acorta o no se acorta? Ya se acortaron. Ya se acortaron. Y aquí hay un ejemplo de lo que el Señor Jesús dice. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Bueno, para entender, si no se acortan, no habría salvación. ¿Se dan cuenta? Si no se acortan, no habría salvación. Pero como se acortan, hay salvación. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque se acaba la gracia. Nadie se salvaría.
Porque la maldad y el pecado están subiendo. Están subiendo y la presión de los demonios es mucha en el mundo. Los 4 vientos sueltos nadie podrá, solamente los sellados, dice Apocalipsis 7. Solamente los sellados. Entonces, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero ¿qué dice la siguiente parte del texto? Pero por causa, o más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A causa de quién? De los escogidos. ¿Y quiénes son? Los sellados, ¿Y quiénes son? Pueblo de Dios. los que no recibieron la marca Que de no la bestia. reciban la marca de la bestia. Los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de Apocalipsis 12:17. Por esos días. Pero una pregunta muy importante: ¿cuándo empiezan a cortarse los días? En el tiempo de angustia. ¿Cuándo? Más bien, Desde 1844. más bien, ¿desde cuándo se acorta el tiempo? Se acortó el tiempo. ¿Desde cuándo? Dicen 1844, dicen el tiempo de angustia. ¿Desde cuándo se acortó el tiempo? De la creación. Bueno, para ser más baratos, dice que desde la creación. Y sí es cierto, el tiempo empezó a contar cuando entró el pecado. Ahí empezó la cuenta regresiva de un reloj, como el que yo tengo aquí, pero en cuenta regresiva. ¿Cuánto era el tiempo? 1000 años. ¿Cuánto era el tiempo? 1000 años no eran 1000 años. El tiempo son 6000 años, la edad de la tierra. Se condicionó a la tierra, según el conflicto de los siglos, a 6000 años desde que entró el pecado, porque lo dice la sierva del Señor. Antes de que el pecado entrara, ¿qué edad iba a tener la tierra? Sin límite. Sin límite, eternidad. Pero cuando entró el pecado, entonces se empezó a cortar el tiempo. Acuérdense de esto que vamos a mencionar hasta donde nos dé tiempo. El tiempo se acortó desde que entró el pecado, hace casi cerca de 6000 años. Pero el tiempo se acortó todavía más. ¿En qué momento? En el diluvio. Cuando se conmocionó el planeta y empezaron a haber climas, mares, continentes. Antes no había eso. No había eso. Y aquellos que vivían casi 1000 años empezaron a vivir 500 años, 600 años y luego 200 años y luego 80 años. Bueno, el tiempo siguió acortándose. ¿Cuándo se acortó otra vez el tiempo? Después del diluvio. ¿Cuándo se acortó? Sodoma y Gomorra. No, ahí todavía no. El tiempo se acortó los siguientes 2000 años, que fue en la cruz de Cristo, donde el tiempo se dividió antes y después. De paso, cada 2000 años sucede un acontecimiento importante. Los primeros 2000 es el diluvio, los siguientes 2000, 4000 años es la venida de Cristo, y los siguientes 2000, ¿qué sucederá? El fin del mundo. El fin del mundo y la segunda venida del Señor Jesucristo. Cada 2000 años algo sucede, así que estamos cerca de que algo suceda, si se dan cuenta. Por eso tenemos que ser conscientes de todo lo que pasa en este tiempo. Ya lo iremos viendo poco a poco. Entonces, el tiempo se cortó cuando Cristo vino. Pero luego el tiempo, después de que vino Cristo, murió en la cruz del Calvario, ¿cuándo más se acortó el tiempo? ¿Cuándo más se acortó el tiempo? Es la era de los apóstoles cuando viene la persecución que hacen. ¿Cuándo? En 1755 se acortó con el terremoto de Lisboa. ¿Qué acorta el tiempo? El problema climático, volcanes y terremotos afectan
los ejes de la tierra. Así que en el terremoto de Lisboa, ese movimiento así hizo que el tiempo se redujera, girara más rápido la tierra y el tiempo se acortara. Así que el siguiente momento, cuando se acortó el tiempo, y lo dice Apocalipsis, el capítulo 10, ¿cuándo fue? ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice y el tiempo no será más? ¿Cuándo fue eso? 1844. En 1844, ahí se acorta el tiempo. Y la última que les pongo en la mesa, ¿cuándo es la última donde el tiempo se acorta? Después de 1844, ¿cuándo? En el gran tiempo de angustia. ¿Cuándo? 144.000. Dice eventos de los últimos días. ¿Quién dice? Y ahí se está quieto. Dice eventos de los últimos días, que cuando venga la ley dominical los eventos serán más rápidos. Si ahorita está siendo rápido, cuando venga la ley dominical serán más rápidos, entonces el tiempo se acortará más. Sí, por favor. Sobero, no sé qué. El tiempo se acortará más. Entonces, cuán importante es entender esto por lo que viene. Esa aflicción cual nunca fue, que por la gracia del Señor estamos viviendo en dos tiempos, la fase final hasta que Cristo venga, el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. El pequeño tiempo es este que es antes del cierre de gracia, y el gran tiempo de angustia es después del cierre de gracia, cuando vienen las plagas. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. Eso es lo que indica la profecía. El pequeño tiempo de angustia dura más que el gran tiempo de angustia. Se le dice gran tiempo de angustia porque es la última oportunidad, y es precisamente las 7 plagas. Pero mientras pensamos en los tiempos y cómo se acorta a causa de los escogidos, adelante. A causa de los escogidos, ¿cómo podemos comprobar que el tiempo se ha cortado? Ya me han dicho que lo sienten rápido, ¿verdad? Sienten que se les va muy rápido. Más acelerado. Los calendarios escolares se van bien rápido, tienen más vacaciones que clases, más días festivos que clases. Y eso que aquí hay un maestro, ¿no?, que lo puede comprobar. Bueno, en todas partes. Y imagínense ustedes estos 6 años, ¿cómo se han pasado? Como agua. Bueno, ¿dónde podemos ver que esto ha sucedido? Dice el conflicto de los siglos. El largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, los 1260 años, que ¿cuándo iniciaron? 538. ¿Y cuándo terminaron? 1798. ¿Sabían ustedes que fue acortado? Escuchen bien. El largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería, ¿qué cosa? Acortada. El Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder a su venida. Y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. Dice Marcos 13:24. En aquellos días, después de aquella tribulación,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. 1260 días o 1260 años terminaron en 1798. Acuérdense bien y pongan atención. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi que ¿cuánto? Un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. Ese es el conflicto de los siglos. Entonces, eran 1260 años, pero se acortó ¿cuánto tiempo? Un cuarto de siglo. ¿Cuánto es un cuarto de siglo? 25 años. Pero la historia me marca 538, 1798. Algo tan curioso que duró, ¿cuánto es 1260 menos 25? 1235 años. Sí. Exactamente. Entonces, pregunto, ¿fueron 1260 o 1235? Fueron 1260, porque eso está marcado en la profecía. Pero entonces, ¿cómo se acortó el tiempo? Eso es algo muy interesante, porque ya la profecía, gracias, ya la profecía señala que el tiempo sería acortado. Ya dijimos desde cuándo sería acortado, pero ahora con realidad vemos que ese periodo terminó un cuarto de siglo antes, 25 años antes. Podemos entender entonces que aunque los 6000 años concluyan o estén allí fijados y que algunos quieran poner fecha como venida de Cristo, no se puede. Porque después de 1844, cuando se dice que el tiempo no será más, terminaron las profecías de tiempo y ahora se avanza por eventos. Por cierto, algo muy importante que es bueno considerar acerca de los 1260 años, están mencionados varias veces en la profecía. ¿Se acuerdan ustedes dónde están mencionados los 1260 años? Digan ustedes. El libro de Daniel. ¿En dónde? Sí, bueno, en Daniel. Sí, Daniel 12. No, Daniel 7. Sí, está en Daniel 12. Está en Daniel 7. Sí. ¿Dónde más? Sí, en 13. En Apocalipsis 11. Oh, sí. En Apocalipsis 12. En Apocalipsis 13. Ajá. Qué curioso que 3 veces o 4 veces están mencionados atrás. Ya pasaron uno. Los 1260 años, ¿ya pasaron o todavía están en el proceso? Ya pasaron. ¿Se van a repetir o no? Sí, se van a repetir. Pero literales. Pues ya van a ser 10 literales. Ahora, la pregunta, si en el año anterior eran 1260 y no se cumplió al 100%, bueno, yo creo que ahí sí se cumplió. Donde no se va a cumplir es acá en la última parte, porque ahí es donde se va a cortar el tiempo para que no suframos tantas las consecuencias de la gran tribulación y todo eso. Lo curioso es que lo acortaron 25 años antes. Casi un cuarto de siglo. Entonces, aquí ya no depende de nosotros. Aquí ya depende de la cronología divina. Bueno, ¿puede hacerlo Dios o no? Sí. ¿Qué dijo Josué? Sol detente en Gabaón y luna en el valle de la Jalón. ¿Se detuvo o no se detuvo? Sí. Ya luego hablamos de ese tema, quizá mañana. Pero yo quiero decirles que También en el tiempo de Ezequías. en el tiempo de Ezequías se atrasó el sol 10 gradas. 10 gradas o grados, eran gradas. Nada. Sí. Entonces,
se puede, por eso no nos asustemos. Cuando la gente habla de poner fechas en el 2031, que ya está cerca, a mí no me preocupa. Porque el Señor puede reducir el tiempo que quiera. Después de 1844 no se trabaja con fechas fijas, sino por eventos y acontecimientos que el Señor va a ir reduciendo conforme a Él vea en su sabiduría. ¿Y por qué está el plan de la 2030? También se está reduciendo porque les queda La Agenda tiempo, 2030, la Agenda 2030 es una agenda móvil. espuria, como se usa mucho, La tienen para el 25. falsa, la tienen para el 25, para el 27, porque como no sabe el enemigo y usa sus secuaces, uno de ellos es el Papa, otra es la ONU, la OTAN, todos ellos pues pusieron una agenda que está permeando a todos los países del mundo y que realmente va a fracasar. Ya fracasó la agenda prácticamente, pero sí va a dañar a los que no estén en la verdad, los va a dañar, porque toda la gente se está yendo con esa agenda. Cristianos y no cristianos están yendo con esa agenda. Pero bueno, lo que quiero decirles es de que no podemos depender de una fecha para la venida de Cristo, ni mucho menos 2031, porque el Señor puede venir antes, si así lo desea Él. Y aquí está la prueba de que 25 años se acortó el tiempo en la Edad Media, los 1260 años de persecución. Ahí es donde dice bienaventurado que llega a los... No, a eso voy ahorita. 4 veces está en la cita de 1260 y está en el pasado. Ya sucedió 538 a 1798, cortos o descortos, ahí está. Ya se cumplió. Ya se cumplió, pero se va a qué cosa? repetir. A repetir, ya no en miles de años, ya no día por año, sino en días literales, según el capítulo 12 de Daniel. El capítulo 12 de Daniel. Luego estudiamos eso, lo estamos viendo en la clase de los domingos, pero una cosa sí es cierta, muy importante. Nosotros estamos en un tiempo muy escaso ya. Estamos viviendo los tiempos cortos del tiempo del fin. Y tenemos que poner atención a todo esto, porque la herida de muerte, cuando se cumplieron los 1260 años, 1798, dice que una de sus cabezas, dice Apocalipsis 13, 1 al 3, fue herida de muerte, pero su herida mortal, ¿qué cosa? Fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y entonces, ¿qué pasó allí? Adoraron al dragón y a la bestia. Quiere decir que ya pasó una supremacía y viene otra, se repite. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, a la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. La luz de la verdad no pudo apagarse por completo. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma. Esta Roma, ¿cuáles Romas fueron? Roma imperial y Roma papal. La terrible trayectoria de Roma, 164 a.C., 476, el reino se divide, surgen las tribus bárbaras, y para el 500, en el 476, y para el 538 empiezan los emperadores, ya no los emperadores, sino los papas, los obispos. Roma siguió adelante. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo cayó Roma? ¿Cuándo cayó Roma? No. Con las tribus bárbaras. No se dividió.
Esa es la respuesta. Roma no cayó. Se dividió. Estratégicamente Roma no cayó. Roma se divide para luego retomarla con los obispos. Así que si ustedes se dan cuenta, por eso es la bestia espantosa, terrible, es un monstruo, la cuarta bestia que vio a Daniel, porque era Roma. ¿Por qué no cayó Roma? Pregunto, ¿por qué no cayó Roma? Porque, Todos cayeron, pero no sea completo. todos cayeron, pero ¿por qué no cayó? Tenía un cumplimiento. Pero sí, tenía un cumplimiento, pero hay una razón por la que no cayó. ¿Alguien sabe? Porque siguió el cristianismo, adoptó el cristianismo al final de cuentas, aunque se paganizó, pero siguió. Roma no cayó porque ambos, tanto emperadores como papas, pactaron con el dragón. ¿Se acuerdan que al Señor Jesús se le dijo, el enemigo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vete, Satanás, al Señor tu Dios lo adorarás y al solo servirás. Pero lo que le ofrecieron a Jesús, que no lo quiso, se lo ofrecieron a los emperadores y ellos sí lo recibieron. Después se lo ofrecieron a los obispos de Roma y sí. Entonces por eso no cayó. Y esta es la terrible trayectoria de Roma. En 1798 la herida es de muerte, pero fue sanada, tampoco cayó. Siguió adelante. ¿Cuándo va a caer? No, Cristo, Hasta cuando aparece con el resplandor de su venida. Es terrible Roma, es el monstruo. Después del dragón, Roma es la más terrible aquí en la tierra. Y si no, vean. Y a ver, pero hay un detalle. Pensando en esto, en realidad, este poder del papal cubre al poder el gobierno de Italia, porque Italia ni figura, realmente no figura. Ese es el que sobresale. Roma sobresale en todo el mundo, es el cuerno pequeño. Ajá. Todos estos son el cuerno pequeño. Y son los hijos de perdición. Sí. Aparte el otro. Pero este es el hijo de perdición. ¿Sí? Y el representante de Satanás aquí en la tierra, aquí están. Ellos son. Y lo dice el conflicto de los siglos, no lo digo yo. Por eso no quieren el conflicto de los siglos. Porque dice la verdad fuerte acerca de lo que viene con el cuerno pequeño, con el Vaticano actualmente, y que nos están viendo. Ya sabemos que no les gusta que nosotros saquemos. ¿Sí? No les gusta, pero esta es la verdad. Alguien va a huir antes de que nos llegue la hoguera. Está escrita en el cielo esta historia, esta terrible trayectoria de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas que de su existencia pueden encontrarse, fuera de las que se encuentra en las acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, y bien se tratase de personas o de escrito. Los simples expresiones de deuda u objeciones acerca de la autoridad de dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico, al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad. ¿Contra quiénes? Los disidentes. Los que guardan los La mandamientos. secta codiciada. Ninguna iglesia que se estuviese dentro de los límites de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien se hubo hecho dueño del poder del papado, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno. Y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la primitiva iglesia
era un testimonio constante contra la apostasía de Roma y por lo tanto despertaba el odio, la persecución más implacable. Era además una ofensa que Roma no podía tolerar, el que se negase a entregar, ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Este era su pleito. Acuérdense de Apocalipsis 11 que habla acerca de los dos testigos que profetizaron vestidos de saco de silicio. ¿Por qué? Porque Roma lo que perseguiera esto, porque si quitaba esto, quitaba la fe. Quitaba la fe. Y fue altamente perseguido y quitaban las Biblias. Y dice el epílogo del conflicto de los siglos que será quitada la Biblia del pueblo. Ahora yo pregunto, si la historia se va a repetir, ¿ya fue quitada? Pues está siendo quitada. Ya está siendo quitada. Pero no físicamente, sino que está modificada. La están transformando, la están modificando, la están infiltrando, la están editando, porque el Vaticano es el dueño de la... el socio mayoritario o dueño de los editores de las sociedades bíblicas. Exactamente. Entonces, de ahí vienen, imagínense ustedes. Ahora yo le pregunto, hablando acerca de esto y que la historia se va a repetir antes de que entremos a otros detalles importantes. ¿Su Biblia es buena o mala? Los que traen Biblia. Aquí vamos a definir si su Biblia es buena o es mala. Yo les puedo asegurar que mi Biblia es buena. La versión es 1909. Pero si su Biblia es NBI, Nueva Versión Internacional, Ya, no. está terrible esa Biblia, o por lo menos la 60, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Entonces, es importante entender que eso es lo que quería hacer y lo logró. Lo logró. Teniendo las Escrituras, él puso su tradición, hizo su partición, y entonces tenía autorizado todo el poder del dragón para poder perseguir. Determinó raerlos de la superficie de la tierra. Entonces empezaron las más terribles, ¿qué cosa? Cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas. ¿Qué es una cruzada? Una guerra. Es una persecución, como la fiera que se enfurece más y más al probar la sangre. Aquí se enardecía la hazaña de los siervos del Papa con los sufrimientos de las víctimas. ¿Saben? Lo que hicieron los emperadores fue terrible, pero lo que hicieron los papas fue peor. Todavía peor. Una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada, el Papa expidió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. En aquella bula convocaba a todos los miembros de la iglesia. ¿A quién convocaba? A todos los miembros de la iglesia a participar en una cruzada contra los herejes. O sea, involucró. La idea vino de los papas, representantes del dragón, pero ellos involucraron a la feligresía para que todos levantaran su mano y borraran. ¿Se acuerdan ustedes de eso por allí? Esos hermanitos que un viernes de noche les cortaron la cabeza, hubo una gran matanza. ¿Y a quién involucraron? A la iglesia. Lo mismo que hizo en la Edad Media el papado, lo mismo está sucediendo ahora. Luego hablamos acerca de eso. Pero bien, como incentivo, miren, hay un premio. Como incentivo para persuadirlos a que tomaran parte en tan despiadada empresa, absolvía de toda penalidad eclesiástica, tanto general como particular, a todos los que se unieran a la cruzada, quedando que de hecho libres de cualquier juramento que hubieran prestado. Se involucraron a la iglesia, todos perseguían. Todos perseguían. El compromiso fue
que eran absueltos de cualquier juramento que hubieran prestado. Declaraban legítimos sus títulos sobre cualquier propiedad que hubieran adquirido ilegalmente y prometía la remisión de todos sus pecados a aquellos que mataran a cualquier hereje. ¿Quién era el policía? Todos. Los jefes papales no quisieron conformar su carácter con el gran modelo dado a la ley de Dios. Este era el asunto. El pleito era contra la ley de Dios y sigue siendo el mismo problema. Se perpetraron las más horribles tragedias. Los sacerdotes y papas corrompidos y blasfemos hacían la obra que Satanás les señalara. Voy a repetir esta frase porque es bueno que todos la sepan. Los sacerdotes y papas corrompidos y blasfemos hacían la obra que Satanás le señalara, y la historia se está repitiendo. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios, ¿ustedes se acuerdan? A través de la satánica Inquisición de Roma papal se hizo un juicio, se hizo Santa Inquisición. Imagínense ustedes las cosas espantosas y terribles que hasta dónde llegaron los papas. Por eso los emperadores fueron malos, pero eran paganos. Pero ellos eran, los papas, los obispos de Roma supuestamente eran cristianos, como hasta el día de hoy supuestamente son cristianos. Es una mentira, no son cristianos, están en contra de la ley de Dios y de Cristo. Más adelante hablamos acerca de eso, o mañana si es posible. Entonces se hicieron los juicios ilegales por acusaciones falsas y por no entregar las escrituras, los juicios del diablo, la Inquisición papal de los obispos. La Santa Inquisición fue creada en el siglo XIII, aunque ya se aplicaban todas estas torturas desde antes, y su finalidad era establecer el catolicismo como única doctrina religiosa válida. ¿Se dan cuenta? Esta es la primera supremacía papal y que fue herida en 1798. Pero en 1929 su herida mortal fue sanada. Así que agárrense. Todos los disidentes, todos ustedes, agárrense. Porque la historia se está repitiendo. Y viene según Daniel 8 de manera pacífica. De manera pacífica viene todo eso. Hay que poner mucha atención a eso. Pero miren cómo fue la guerra en la Edad Media. No sé qué instrumento les hubiera gustado si ustedes hubieran sido fieles así como hoy lo son en los tiempos de la Inquisición. Escojan un instrumento. Quiero decirles que los instrumentos no mataban. No mataban. Torturaban. Era agónico. Era una muerte lenta. Era muerte infecciosa. Esta es la cura de Judas. Así se llama. ¿Y qué hacían ahí? Ustedes imagínense. Si la culpa del reo no era tan grave, lo sentaban en la cuna de Judas de manera suave. Y nada más lo sentaban. Y entonces, como eso estaba tan filoso, solito se iba enterrando el peso del cuerpo del hereje, supuestamente. Pero si era muy culpable y era muy opuesto y no aceptaba su culpabilidad, el hereje para ellos supuestamente, entonces lo subían a cierta altura y lo dejaban caer. Ahí, lo dejaban caer. Hombre o mujer.
en la cuna de Judas. Pero también estaba la doncella de hierro. La doncella de hierro era una doncella donde metían el cuerpo de hombre o de mujer y todo alrededor tenía picos. Entraba y ya estaba lastimado, y al cerrar la puerta los picos todos quedaban, dicen, frente, boca, pechos, genitales, todo quedaba clavados con esos que tenía óxido, muy oxidados. Esta es la doncella de hierro. Miles de personas usaron esta doncella por ser fieles a la palabra de Dios y por desobedecer al obispo de Roma, al papado. La pera. ¿Dónde se usaba la pera? En dos partes: en la boca o en los genitales. En la boca o en los genitales, así que no tengan mucho cuidado. ¿Qué hacían? Era fina, pero cuando ya entraba en la boca, la atornillaban, iba rompiendo todo hueso. Iba rompiendo todo hueso, y era una forma de tortura. O si no, la metían en los genitales y hacía exactamente lo mismo cuando la abrían totalmente. La pera era llamada la pera maldita. Estaban los zapatos de castigo. Esos zapatos eran metálicos y parece que no tenían mucho que ver. Sin embargo, tenían 3 picos. Ustedes alcanzan a ver sus 3 picos. La persona tenía que estar de puntitas. ¿Cuánto tiempo puede aguantar de puntitas? A ver. El momento que se cansara, estaban infectados estos clavos y les daba gangrena, y así los podían caminar en la arena. La gota china. La gota china no era dolorosa. No. Pero después de horas en la oscuridad y después de días, había muerte psicológica, había lagunas mentales, había tantas ilusiones mentales por una, decían las personas que sentían una roca que les caía en la cabeza, y una gota, ¿ya? Así los mataban. Así los mataban. Estaba el potro con la rueda, había varias clases de potros donde les daban vueltas y los estiraban y rompían sus huesos. Esa es la maldición de la... Los desarticulaban, sí, la maldición de la Inquisición. Estaba el tenedor también, el cubierto, que se los ponían así, muy filoso. En cualquier momento ellos solitos se mataban. Ellos solitos se mataban. También estaban las garras de gato, donde quitaban piel con estas garras. Estaba la aplastacabezas, que lo atornillaban hasta quebrar el cráneo. Estaba también las cintas que se ponían en los pies, el estiramiento, la garrucha con piedras en los pies, la guillotina. Esta es la más bonita. Sí, este es un corte y ya. Era el que menos sufría. La hoguera, donde miles pasaron por ello. La silla con clavos, el cepo, el toro de Falaris. No sé si ustedes escucharon la historia del toro de Falaris, que metían a la persona ahí y ponían fuego debajo del toro, y el humo salía por la nariz del toro, y en los gritos que daba el que estaba dentro del toro se escuchaba como que si el toro mugía. Curiosamente, Falaris fue el primero que usó el toro. Él lo mandó a hacer y fue el primero que lo usó por desobediencia. Está el aplastapulgares, la tortura de la rata. ¿Se acuerdan de esa? No sé si se acuerdan. ¿Qué hacía la rata? Acostaban al hereje
su puesto, la acostaban, y ponían la rata en el pecho de la mujer o del hombre acostado y le ponían su jaula. Y entonces atizaban la rata con carbones. Y la rata quería escapar del fuego que ponían a su alrededor. ¿Por dónde creen que escapaba? Hacía huecos en los intestinos, salía por un costado, la rata empezaba a comerse la persona viva. Se la comía viva. Era una tortura terrible y espantosa. Entonces yo pregunto algo, díganme ustedes algo. ¿Quién inventó esto? Estos instrumentos de tortura. Esto es satánico. Mucha maldad, ¿no? Mucha maldad. No, la muerte era fácil. Pero no, tenían que ser torturados. Por no confesar a tiempo. O por negar su fe. Toda esta historia es terrible, pero es real y hay que estudiarla. ¿Por qué? Hay un porqué. No es bonita la historia, fueron como 100 millones de muertos. Se habla de miles en varias partes del mundo que se usó la Inquisición. También los mataban con agua. También los emparedaban. Ahí están emparedados, miren, no son de esos emparedados. Son sándwiches, pero de pared. Se han encontrado familias enteras, osamentas entre las paredes, por ser fieles a la palabra de Dios. La silla del interrogatorio con más de 1000 clavos, pinchos, dice que son clavos, y abajo le ponían fuego. Está el hacha y el tronco para decapitar, también se usó mucho el hacha. La jaula colgante donde los dejaban días a la intemperie, en el frío, en el calor, y llegaban las aves de rapiña y se los empezaban a comer. Bueno, tantas cosas que se usaron para el pueblo de Dios. La sierra, los vestimentas de los acusados, la maldición de los tribunales, que aunque no fuera cierto, empezaban a perseguir, aunque no fuera cierto, con tal de que pagaran. La Inquisición pontificia, en la que el Papa tenía control centralizado de la misma. ¿Quién tenía control? El Papa. El proceso inquisitorial se aplicaba a la regla del secreto y se prestaba mucho a calumnias. O sea, acusas pero no me quemes, como el chisme. La herejía formal, el delito más grave, se confiscaban todos los bienes del acusado. El interrogatorio principal era con tortura. La orden de tortura tenía que ir firmada por un obispo, y los inquisidores. Había ahogamiento, garrucha o potro, cualquier cosa era buena. Pasada la tortura, sería interrogado de nuevo para reafirmar lo manifestado ella, para ver si los testimonios eran congruentes o no. La sentencia era leída y podía ser condenatoria o absolutoria, siempre era condenatoria. La resolución, las penas más sencillas eran multas, cárcel o azotes. Se hacían terribles peregrinaciones, desfiles de humillación, autos de fe públicos ante la sociedad y este es el proceso colectivo. A él asistían autoridades religiosas, civiles, locales, gente rica de la nobleza, y previo al auto de fe partían de la capilla de la Inquisición una procesión encabezada por una cruz verde, símbolo del tribunal. Detrás iban los reos llevando cirios, los no tan peligrosos, los no tan desobedientes. El resto portaba un San Benito pintado con escenas del infierno en llamas. En la cabeza llevaban capirotes con escenas horribles. Desfilaban las familias de la Inquisición, y cerraba la procesión soldados a caballos representando
comunidades religiosas locales. El Santo Oficio, mejor conocido como la Inquisición. La Inquisición existió para buscar señales de herejía, incluido el protestantismo en zonas de control católico. Tenían derecho a someterse a las personas interrogatorias y torturas, en la mayoría de los casos ejecutarlas. La Inquisición, acuérdense de esto, y el Concilio de Trento, allí fue reafirmada la tortura y muerte para los herejes por los papas. ¿Quién era un hereje? Todo el que no era católico, todo el que leía la Biblia, todo el que oraba a Cristo, todo el que no creía en las supersticiones y el que no creía en las tradiciones. Pero el punto clave El punto clave era la ley de Dios. Pero bueno, hablemos de cosas más interesantes, porque la Inquisición fue muy fea, fue terrible, espantosa, escalofriante. ¿Por qué no hay más información de la Inquisición? Porque se quemaron el 95% de los documentos, los jesuitas lo quemaron. Solamente se sabe el 5%. Pero hablemos de cosas interesantes y les pregunto a ustedes. Dice un reporte de Roma que el Papa pidió perdón. El Papa reconoce los pecados de la Iglesia y pidió perdón por los crímenes en varias ocasiones y varias fechas en la historia. Ahora pregunto yo, ¿ya está perdonado? Primer pregunta. Segunda pregunta. Si alguien se arrepiente, ¿se le puede perdonar? Sí. Entonces, ¿por qué no está perdonado? Si pidió perdón. Porque no se ha arrepentido. ¿Y cómo, Siga cómo tú lo sabes? Porque es el representante del Satanás. Entonces no se puede hacer. Dice que Roma nunca cambia. Se defiende, mira hermano, Julio, se defiende la gente aquí. Tienen razón totalmente. Número uno, está pactado con el enemigo. ¿Qué dice Apocalipsis 13:3? Le dio su poder. Le dio su poder, trono y grande autoridad. Sí. ¿Ustedes creen que lo va a soltar? Por ahí se preguntaba si se puede orar por el Papa. Y en una ocasión el pastor fulano de tal, en plena iglesia, dijo: oremos por la venida del Papa, pero se dio cuenta que la regó y cambió. ¿Cómo va a orar por un? ¿Quién fue? Márquez. Ah. No se puede orar por él, ¿No? aunque nosotros no juzgamos sobre él, porque ellos tienen un compromiso ya con el mal, abiertamente. No se puede orar por él porque quien tiene mayor luz acerca de lo que es y viene es él, como jesuita. Sabe muy bien. Ellos saben bien. Todo lo- Además conocen bien los libros del espíritu de profecía, el conflicto de los siglos se lo saben. Y a pesar de eso, no cambia. Ya lo dijo allá aquella. Y aunque sabe que va a morir, ¿verdad? Eso está como los demonios. Los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Ya pasaron a otro nivel. Ahora, ya me dijeron una cosa de por qué no puede entrar el perdón, aunque está pidiendo perdón. Y por qué el perdón no es válido por el compromiso con el dragón. Número uno. Pero ¿por qué más no tiene perdón? Porque el perdón que pide es a los hombres, no es a Dios. Bueno, parte de eso, pero ¿por qué más no tiene perdón? Acabamos de leerlo. Blasfemo. Acabamos de leerlo. Aquí se lo voy a repetir tantito porque hay un concilio donde se dictaminó que inicia la Inquisición. Y pregunto yo si cuando pidió perdón dijo: voy a quemar el edicto que se hizo en el año 1300. Pidió perdón por encima. Pero eso lo va a Es hablar. un perdón mentiroso, falso, no es cierto.
Es mentiroso y es hijo de mentira, por eso es corregente de Satanás. Si el perdón fuera sincero, hubiera quemado todos los decretos que se hicieron donde se dijo que mueran. Y no los quemó ni los sacó a la luz los concilios. ¿Por qué? Pues porque hay un acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo, estoy arrepentido, pido perdón, voy a quemar los edictos? ¿Por qué no hizo eso? Porque en su mente está seguido. Porque en su mente está repetirlo. Y ya lo dijo aquí la doctora, Roma nunca cambia. O sea, ¿qué significa? Perdón, 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 pero va a volver a hacerlo. Su herida mortal ha sido sanada. Desde 1929 empezó a sanar. Francisco pide perdón a las víctimas de los valdenses, fue a los que más mató el Vaticano, el papado. Francisco pide perdón por las víctimas del holocausto nazi. ¿Es aceptado ese perdón? ¿Cómo va a ser aceptado si ellos estaban unidos con Hitler? Había hasta un papa de Hitler. Hitler, Vaticano y nazis, judíos unidos. Había un papa de Hitler, era Pío XII. Ahora yo pregunto, ya vamos a terminar. ¿Y ya terminó la Inquisición? Ya terminó. Yo no he visto ninguna tortura. No, pero ahora la Ningún tortura es torturado. psicológica, es esa Te voy a borrar, te voy a expulsar, te voy a sacar si no te unes al ecumenismo. Ya hay ciertas amenazas psicológicas, ya hay ciertas propuestas y ciertas leyes. Ya hay eso. Entonces, les presento a la nueva Inquisición que sigue viva. Por cierto, ahorita les hablo acerca de los instrumentos de tortura que todavía dicen se siguen usando y que en casi todas las catedrales del mundo que tienen sótanos manejan algunos instrumentos todavía. ¿Cómo? Es en secreto. Pero la Inquisición sigue viva. Aquí está el inquisidor. 2024. ¿Sabían ustedes que él es el inquisidor? Y él es de otro inquisidor, como jesuita. El Papa de 86 años ha elegido a su teólogo de cabecera para situarle al frente de la antigua Inquisición, el nuevo prefecto de la doctrina de la fe. Santa Inquisición es el obispo argentino Víctor Manuel Fernández. Él es el inquisidor. Conózcanlo bien para cuando lo vean, cuando les toca estar frente al juez. Ese es el Papa ¿No lo Negro. voltear a ver? ¿No? Ese es el Papa Negro. No, eso es otra cosa. Ese quién es. El inquisidor. Este es el inquisidor. Se llama Víctor Manuel Fernández, es un argentino. Así que la Inquisición sigue viva, nada más, ahora le llaman doctrina de la fe. Dice prefecto para la doctrina de la fe. Pero miren cuántas cosas se ha hecho Francisco. Es un perseguidor de la verdad y de Cristo y de la ley de Dios. Los ateos son buenos y hacen el bien, o sea, no importa que no crean en Dios, pero sí están dando gran cantidad de limosnas o narcolimosnas al Vaticano, son buenos. Los homosexuales, la homosexualidad no es un delito. La perversidad y Sodoma y la sodomía, Francisco dice que no está mal. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Fíjense bien lo que dice ahí, no me digan que sí. Ahí dice homosexuales. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios. No. Practican el pecado. No son hijos de Dios, porque ¿quiénes son los hijos de Dios?
Los que no practican. Los que guardan la voluntad Hacen de la Dios, voluntad de Dios. guardan sus mandamientos, y los que no practican la voluntad. Así que estas son las mentiras que dice Francisco, por eso quitó la Biblia. Bienvenidos todos los géneros LGTB. Él le da la bienvenida. Pero luego dice, hay demasiados maricones en algunos seminarios. Primero los atrae y luego así se trabaja Satanás. Satanás primero te engatusa en su tentación y luego te da la patada. Lo mismo hace Francisco. Si no, que le pregunten a los opositores cómo es aquello. ¿Sí? Arriba, Que les abajo. pregunten a los opositores. La Inquisición sigue viva hoy en la ley canónica universal católica como principal representante del Vaticano, que tiene personalidad jurídica. ¿Tiene qué cosa? Personalidad jurídica propia, tanto en el ámbito canónico como en el internacional. Eso es lo que tiene El ahora. pontífice ejerce no solo las funciones tradicionales de un obispo, sino también las prerrogativas exclusivas de la cátedra petrina. ¿Y qué es la cátedra petrina? ¿Saben qué cosa es? Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y a ti te doy las llaves. Esa es la cátedra petrina. Pero es una gran mentira. Él se las adjudicó. La misión principal de Francisco es su rol como vicario de Cristo y sucesor del apóstol Pedro. Guardián de la fe, pastor universal, gobernante supremo, promotor de la paz y justicia y santificador. Es el líder número uno de los jesuitas, los principales enemigos de la verdad y del pueblo remanente, del pueblo de Dios. Ecumenismo y personalidad jurídica a todas las religiones. Aquí es donde ya está el problema y la gente no se ha dado cuenta. Toda denominación que tenga AR, personalidad jurídica, o está con Roma o está contra ella. No se puede estar separado de Roma, porque todos tienen personalidad jurídica y tienen derecho a perseguir. Esto es lo que da la personalidad jurídica. La unión de la cristiandad es un punto de vista tradicional de la Iglesia Católica sobre el ecumenismo. Toda comunidad eclesial cristiana no católica está destinada a volver a la unidad de la Iglesia Católica. Esa es la fuerza. Ya están dados. La historia se va a repetir, como a la Edad Media. La segunda supremacía papal ya está entrando. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente. Todos se están uniendo, todos. Y que eventualmente se unirán con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por el cambio en el catolicismo, porque Roma, ¿qué cosa? Nunca cambia. Ahora, quien va a perseguir es Roma Pentecostés, Roma Presbiteriana, Roma Anglicana, Roma Asamblea, Roma Adventista. Ahora Roma tiene brazos en todas las que tienen personalidad jurídica. Ramificaciones. Todos. Así que está duro. Roma no cambia, el que está cambiando es el protestantismo. Pretende ser infalible, quien cambiará será el protestantismo. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado. La iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. ¿Quién? La iglesia y el mundo. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, esta nación, los Estados Unidos, se separará por completamente de la justicia, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Esta apostasía podría ser para nosotros una señal que se llegó al límite de la tolerancia de Dios y de que esta nación colmó la medida de su iniquidad, y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver.
Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquella escena de aflicción y angustia. Juan el revelador lo vio en visión debajo del altar al conjunto de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y da testimonio de Jesucristo. Después de esto, de una visión en las escenas escritas en el capítulo 18 de Apocalipsis, donde se llama a los fieles y a los sinceros para que salgan del sistema. Todo lo que tenga personalidad jurídica y todo lo que tenga que ver con Roma, salgan de allí, porque es un cautiverio. Así que es un falso perdón. Los papas, los primeros en disfrutar del martirio y obtener ganancias, todo fue un negocio. Y aquí están los instrumentos que todavía fueron usados y se usarán otra vez. Y que están en museos y en catedrales del mundo católico, del Vaticano. México, Perú, Centroamérica, Europa, ahí está todo. Esta es la satánica Inquisición. Y dice Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. La historia se va a repetir. Muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observan sus mandamientos. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades a los pueblos para salvar su vida y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo. Eso se repetirá. Al levantarse en defensa de la verdad, las catacumbas ofrecieron refugio a millares. Hay que salir de las ciudades. Debajo de los cerros, en afuera de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de la tierra y piedras largas, galeras subterráneas, cuya oscura y intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía. En su segunda venida, todos los preciosos muertos, desde el justo Abel hasta el último santo que muera, serán despertados de la vida gloriosa e inmortal. Hay un cielo delante de nosotros y una corona de vida que ganar. Las glorias que esperan a los fieles vencedores están por encima de cualquier descripción. Cuando la tormenta de la persecución se desate realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán su voz, la voz del verdadero pastor. Vivimos en los últimos días. Pronto Cristo vendrá para llevar a su pueblo a las mansiones que se están preparando para ellos. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Todas estas cosas se repetirán. Sigan predicando, sigan haciendo centros de vida sana, sigan poniendo radios y antenas. Ahí viene el golpe. Pablo Julio. Sí, y la ponen ahí donde esté el avispero. Pero bueno, la obra es de Dios. La obra es de Dios y Él dirá hasta dónde y cuándo va a avanzar. ¿Sí? Ya escogen su instrumento y su silla o su potro, no sé. Pero para gloria de Dios, dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cantemos el himno 172. El Rey que viene cerca está. De pie. Cantamos. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió.
y la vemos ya, señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán. Mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas para terminar con una oración. Los que pueden arrodillarse. Padre nuestro que estás en los cielos, y santificado sea tu nombre. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. Gracias porque al estudiar tu palabra, aunque vemos cosas difíciles, entendemos que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Ayúdanos a entenderlo y a asumir nuestra responsabilidad en la fidelidad, en la lealtad a ti, a tu palabra, a tu santa ley. Que podamos dar testimonio de que somos tus hijos y que somos los que tenemos los estandartes en alto, de la verdad presente. Ayúdanos a avanzar, a pesar de contracorriente. Ayúdanos a avanzar a pesar de las persecuciones internas que ya hay. Pero permítenos ser fieles hasta la muerte y recibir la corona de la vida eterna. Bendice a todos tus hijos y tus hijas que están presentes y los que se han acercado, los que están conectados a esta plataforma. Bendíceles a todos, donde quiera que estén, y que tu iglesia se mantenga unida, se mantenga en todo momento. Pedimos todo esto y en este sábado que podamos disfrutarlo y gozarnos en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz sábado. Amén. Día del